¿Qué tal, amigos de la Fundación Furefa? Bienvenidos una vez más a su programa Sesiones de Mantenimiento Familiar, un espacio de reflexión para mejorar la calidad de nuestro hogar. Venimos estudiando una serie que hemos titulado Técnicas para pelear en el hogar. Estamos aprendiendo, el título es más sugestivo que lo que pudiera darnos a entender, pero la intención de este ejercicio, de toda esta serie, es dar herramientas para la apropiada resolución de nuestros conflictos familiares o matrimoniales. Desafortunadamente somos muy apasionados, especialmente nosotros los latinos, muy apasionados, muy viscerales para asumir ciertos eventos en el hogar y cosas muy pequeñas, no sé, un bizcocho orinado, un jabón lleno de cabellos, una cama mal tendida, unos calcetines dejados por todas partes, una toalla húmeda que ha quedado sobre la cama, no sé, una comida salada, un huevo quemado, un televisor o una bombilla encendida donde no hay nadie. En fin, todos estos eventos que son hábitos, son cosas pequeñas realmente, en muchos hogares se convierten en el motivo de grandes discusiones, de serios pleitos que ponen en peligro la unidad y la continuidad de la vida matrimonial y de la unidad familiar. Y por eso necesitamos replantear nuestra forma de asumir aquellos eventos y resolverlo. La idea tampoco es que, bueno, está bien, como dejan el bizcocho orinado, pero para que no haya pelea, entonces no digo nada. Tampoco esa es la idea, por supuesto que no, hay que resolverlo, ¿sí? Hay que pelear para ganar esta diferencia, para superar esta dificultad. Dejarlo así pues va a deteriorar más la relación, pero el método que usamos para resolverlo es lo que hay que corregir. ¿Qué método usamos para resolver estas dificultades que se dan en casa? El grito, la amenaza, el improperio, el insulto, la desidia, el mutismo, el no hablo, la evasión, me voy, no quiero estar en casa para evitar estas peleas, y pues obviamente ahí no estamos peleando correctamente. Por eso estamos dando estas herramientas. Bueno, ya hemos visto en los episodios anteriores varias cosas interesantes, pero creo que una de las cosas graves que se da en las diferencias de pareja y de familia es no pelear en relación al enemigo correcto. Vemos, como decíamos en el último episodio de esta serie, en el episodio 10, vemos al enemigo como al cónyuge, a nuestra pareja o a aquella persona de la familia como nuestro rival, como nuestro enemigo. Y creo que allí es donde también nos equivocamos muchísimo. Yo creo que debemos saber cuál es el verdadero enemigo que está afectando nuestra relación familiar. Aquellos hábitos como los que acabo de referir hace un rato, por supuesto, los vemos como los enemigos, pero bueno, esos hábitos son el resultado de la conducta, de las costumbres que alguien de la pareja o de la familia tiene y que hay que superarlos de alguna manera. Pero esos no son realmente los enemigos, son las consecuencias, ¿sí? Así que yo quiero que miremos nuevamente en las Escrituras algunas cosas que nos ayudarán a comprender quiénes son los verdaderos enemigos del hogar, contra quienes que realmente hay que pelear, ¿sí? Y si practica la espiritualidad, la fe, de alguna manera va a comprender que abordamos a la Escritura, porque allí es donde vamos a encontrar una serie de enemigos que en muchos otros hogares no se contemplarían. Yo veo eso más religioso que real, pero sí, son reales. Así que quiero que lo abordemos con toda la autoridad que la Biblia tiene para decirnos cómo corregir o cómo resolver apropiadamente nuestras diferencias en el hogar. Hechos 15 del 1 al 2 dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos diciendo: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, pues no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos. ¿Quiénes son Pablo y Bernabé? Bueno, son dos misioneros, ¿sí?, que han estado plantando iglesias cristianas alrededor de todo el mundo, bueno, del mundo de aquella época, ¿sí? Y entonces han estado plantando algunas iglesias y surgieron algunos personajes
que llamamos judaizantes, personas que le decían a los cristianos no judíos que tenían que tener las conductas de los judíos y guardar la ley de Moisés si realmente querían ser auténticos cristianos. Y entonces allí surgió la discusión. Entonces estamos viendo que la Biblia nos enseña de que hay diferencias, hay peleas, hay discusiones, por supuesto. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, hubo discusión, hubo contienda, y dice no pequeña, así que parece que hubo una tensión bastante alta con ellos, ¿sí? Entonces, frente a esas discusiones, ¿qué hicieron? Bueno, se dispusieron que subieran Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿A dónde? A donde estaban los principales líderes de la iglesia, o los principales líderes del cristianismo, que eran los apóstoles, los discípulos de Jesús, y fueron allí a dirimir el asunto. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, a tratar esta cuestión. ¿Y contra quién es la pelea? Contra las erradas enseñanzas, contra las enseñanzas que causan daño, contra las enseñanzas que causan confusión. Y ahí está el primer enemigo que yo quiero referir en el día de hoy, en esta lección. Hay enseñanzas que son tóxicas en la armonía familiar. Cuando hay una enseñanza como el machismo, los hombres no hacemos nada en casa, la casa es para la mujer, los hombres no somos para lavar, ni planchar, ni barrer, ni ayudar nada en casa, y entonces tenemos un adolescente holgazán que se la pasa todo el tiempo durante las vacaciones jugando y conectado allí a su computadora, ni siquiera arregla su cuarto, ni siquiera arregla su ropa, y entonces ahí tenemos una enseñanza. Ahora, esa idea, ese concepto, los conceptos incorrectos producen las conductas incorrectas. Entonces un concepto, bueno, mi abuela me enseñó que yo no tengo que hacer nada en casa, no tengo por qué barrer, no tengo por qué ordenar, y entonces yo aquí en mi casa me la paso viendo televisión, y este tipo de conducta, sí, pues por supuesto provoca un estado de inconformidad por parte de las damas que viven en esa casa. Mamá, tú no colaboras, no hacen nada, y entonces viene el esposo y le dice, déjalo en paz, usted es la que viene, yo me casé con usted para que sea usted la que haga eso, y entonces ahí ya se nota que este hombre ve a su esposa como la muchacha del servicio, como la empleada del servicio y gratis, entonces ahí ya hay un conflicto. Falsos conceptos, ideas incorrectas. Y cuando estas ideas están allí en nuestras mentes y rigen nuestra conducta y nuestras relaciones interpersonales dentro de la familia, allí hay problemas, ahí hay dificultades. Entonces, ¿debo pelear por la cama desordenada? ¿Debo pelear porque al niño no se le deja hacer cosas, de algunos quehaceres en casa? ¿Es ese mi pelea con el chico? No, mi pelea es contra la falsa enseñanza, contra los falsos conceptos. Así que, ¿qué debo hacer? Bueno, sentarnos y ver si esto que creemos es correcto. Es correcto que se enseñe a los hijos a que no deben participar en los quehaceres de la casa, que no se les delegue ningún tipo de responsabilidad. Por supuesto que no es correcto. Ahora, si usted que me está viendo considera que sí es correcto, pues está evidenciando una conducta machista, una filosofía machista que ni siquiera incluso es bíblica, ¿sí? Pero entonces cuando tenemos esta perspectiva y esta forma de pensar, pues va a tener problemas. Ahora su problema no es contra su cónyuge, su problema es contra el concepto errado, contra el concepto equívoco. Revise los conceptos. Está bien que yo ponga la toalla húmeda sobre la cama, bueno, pero es que no es ningún problema, yo la dejo ahí, después alguien la recoge y la pone en su sitio. Bueno, ahí hay unos conceptos que no son correctos. Yo debo tener el sentido común. El sentido común me dice que si bien coloco la toalla después de secarme que queda húmeda, la coloco sobre la cama, pues esa humedad va a transferirse a las cobijas, y entonces así después se retire la toalla y se deje en su lugar, la humedad que ha quedado en la cama va a filtrarse en las cobijas y va a generar un olor a humedad, un olor desagradable que va a causar también malestar. Así que el problema está en los conceptos que estimulan estos hábitos. Pero ¿cuál es el problema? Eso no es ningún problema. Sí, no es un gran problema,
pero sí es un problema porque va a generar unos efectos colaterales. Otro de los enemigos que tenemos son de carácter espiritual. En Efesios 6, versos 10 al 18, un pasaje que también abordamos en el episodio anterior para referirnos a una orden de fortalecernos en el Señor. Dice el pasaje, el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha o pleito contra sangre y carne. Lo que está diciendo aquí es: mi pelea no es contra la suegra, mi pelea no es contra el hijo, contra el papá, contra la mamá, contra la hermana, contra el esposo. No. Mi pelea no es contra carne y sangre, dice el pasaje, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 4 ámbitos espirituales. Bueno, no sé qué perspectiva tenga usted acerca de los enemigos espirituales, pero los enemigos espirituales referidos aquí, cuando menciona Pablo que nuestra lucha no es contra carne o sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad, hace referencia a todo un mover espiritual que se da en el ámbito que no es tangible para estos sentidos naturales humanos, pero que es muy real. Puede que alguno diga, no creo en esas cosas, para mí eso es puro mito. Bueno, esas son sus convicciones. Sin embargo, la Biblia hace referencia acerca de esto. Inclusive algunos dicen, yo no creo en esas cosas, aunque sí creo en Dios. Bueno, Dios es un ser espiritual y Dios mismo es el que enseña en su palabra que existe este adversario, este enemigo, estas huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y su tarea precisamente es traer discordia, conflicto, ¿sí? Rivalidad, desconocimiento acerca de Dios, engaño, mentira. Jesús dijo de Satanás que él era el padre de mentira. Ahora, no le atribuimos al diablo todos los problemas de la familia, por supuesto que no, por supuesto hay otros factores, pero estamos aquí hablando de cuál es el verdadero enemigo, contra quién es que hay que pelear en nuestra casa, y ya vimos que hay que pelear contra las falsas enseñanzas, los falsos conceptos que hay en nuestra cabeza y que están determinando mucho de nuestra conducta, pero aquí también debemos entender que existe una guerra espiritual, un panorama espiritual donde hay fuerzas que intervienen en nuestro hogar y que incitan también a ciertas conductas. El primer matrimonio, la primera familia que existió sobre la tierra se describe en el capítulo 2 y 3 de Génesis, y es el matrimonio de Adán y Eva, ¿sí? Ese matrimonio entró en un conflicto que hasta el día de hoy nos trae consecuencias, y es en el desacato de una normatividad divina. Vivían en el Edén, un lugar maravilloso, por supuesto. Sí, allí estaban con la tarea de cultivar el huerto, poner nombre a los animales, no tocar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo estaba bien hasta que entró alguien en la escena, la serpiente. Y no era una referencia a la suegra, perdone que lo refiera así, no se refería a la suegra, se refiere a uno de estos entes espirituales. Era Satanás, ¿sí?, viniendo a traer mentiras, ideas falsas a la mente de Eva que la incitaron a desacatar, a violar el manual de convivencia que Dios había dado para Adán y Eva allí en el Edén, ¿sí? Y cuando Eva tomó esta información, su actitud cambió. Esto mismo pasa. Hay voces que vienen a nuestra cabeza, y yo no estoy hablando de una enfermedad mental, voces reales que vienen a nuestra cabeza y nos incitan a tener conductas desastrosas, conductas inmorales, conductas incorrectas. Insisto, no es la única razón por la que tenemos conductas incorrectas, así que no toda la culpa del malestar de nuestro hogar se le atribuye a estas fuerzas espirituales de maldad, no. Pero en algunas ocasiones estas intervienen. ¿Ha escuchado y ha visto alguna publicidad sobre nosotros le traemos a esa persona que se fue? Venga y leemos el tarot, el tabaco, usan de brujería, usan de hechicería para atar vidas, para traer a la persona que se le fue, para causar ligaduras.
es a esas fuerzas espirituales de maldad que se usan para que actúen aún en contra de la voluntad humana y aún en contra de la voluntad de Dios, bajo engaños de conceptos errados. Ahí hay otro enemigo. Estas fuerzas espirituales de maldad, ahí hay otro enemigo que vienen e incitan mentira a nuestras mentes y traen ideas a nuestras mentes que son totalmente contrarias. ¿Por qué no es algunas personas ha pasado, algunas mujeres u hombres que ven a otra persona que les gusta mucho, que la quieren, pero resulta que esa otra persona es casada y entonces hacen brujería, ¿sí? Algunas prácticas para dañar la relación de esa pareja, para que se divorcien y supuestamente quede libre para esta persona? ¿Existe eso? Sí, es real. Sé que algunos no creen en estas cosas, pero son reales, lamentablemente. Ahora, hay algo más poderoso contra estas fuerzas. Nosotros, y Pablo lo menciona aquí, usar la armadura de Dios contra este tipo de fuerzas. Y menciona el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el apresto del evangelio, la espada de la palabra. Menciona todos estos elementos, estos recursos con los que nos debemos equipar. Y aquí estos recursos son equipamiento no contra el cónyuge, sino contra estas fuerzas espirituales de maldad. Así que hoy hemos visto dos de los enemigos: las falsas enseñanzas o los falsos conceptos y las fuerzas, las huestes espirituales de maldad, las fuerzas de maldad. Estos son enemigos que debemos enfrentar para que nuestro hogar no venga a ser afectado y destruido por estas fuerzas de maldad. Así que si hay que pelear si hay que pelear en el hogar, sí, claro, pero no contra el cónyuge, contra los hijos, sino contra este tipo de enemigos. Entonces, fortalezcámonos y enfoquémonos correctamente hacia el que realmente es nuestro enemigo y ganemos esta batalla contra ellos para proteger nuestro hogar. Gracias por su atención. Nos vemos en el próximo episodio de Sesiones de Mantenimiento Familiar.